Hace 2 años, en el 2017, salió a la luz una investigación periodística muy bien elaborada, muy bien estructurada, que sacó a flote la llamada estafa maestra, una operación triangulada para que pudieran extraerse miles de millones de pesos del erario público, dinero del que no se sabe cuál ha sido su destino. Pero ¿qué le parece si es Gerardo Carrasco, el director de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción, quien nos explica todas estas interrogantes? ¿Qué es? ¿Cómo se fraguó? ¿Cómo llegaron a esta conclusión de que se desviaron dinero, se desviaron miles de millones de pesos de dinero del erario de los mexicanos? Gerardo Carrasco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un saludo a todo tu auditorio, a sus órdenes. Gracias, Gerardo. Primero, mira, se ha hablado mucho de la estafa maestra, pero hay personas que no saben qué es la famosa estafa maestra. ¿De qué se trata, Gerardo Carrasco? Miren, les platico. La estafa maestra es el título de una investigación periodística que se hizo entre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el portal de noticias Animal Político a finales de 2017. Sí. Logra probar y contar la historia de cómo operaba una red de corrupción desde casi la mitad de las secretarías de Estado de la administración pasada, contratando a universidades públicas para prestar servicios o realizar determinadas obras. A su vez, las universidades públicas subcontrataban empresas, muchas de ellas fantasmas, para desviar los recursos públicos. Fue un desvío de más de 7,000 millones de pesos que hizo mucho daño al país. Es quizá uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia moderna de nuestro país. Más de 7,000 millones de pesos fueron desviados del erario. ¿Para qué fines? Pues para fines, se dice que para fines políticos, partidistas, para ciertas campañas de 2015 o de 2018, o incluso para el beneficio personal de las personas que probablemente fueron participando. Se ha apuntado a distintas personas, sin embargo, bueno, las investigaciones han estado caminando. Derivado de la investigación La Estafa Maestra, en el área jurídica de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presentamos una denuncia penal, distintas incluso procedimientos también administrativos, pero específicamente se denunció ante la entonces Procuraduría General de la República a todos los servidores públicos de la Sedesol y de la Sedatu, así como de la Universidad Autónoma del Estado de México, que pudieran haber participado en estos desvíos derivados de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es decir, se desapareció el dinero, poco más de 1,200 millones de pesos, que iba a ser destinado para darle de comer a la gente más necesitada en nuestro país. Fue utilizada el hambre fue utilizado para desviar más de 1,000 millones de pesos. Y otros programas sociales también relevantes. Sí. ¿Qué pasó? Hace 3 días se da a conocer por parte de los medios de comunicación que en la carpeta de investigación que inició con la denuncia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se cita a una audiencia a la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, para que se le formule imputación y en todo caso se le vincule a proceso. Miren, esto es un avance, sí, sin embargo no es del todo satisfactorio, porque la primera pregunta que surge es: ¿y dónde está el resto de los funcionarios públicos que participaron en este desvío de recursos públicos destinados a programas sociales? Solamente participó quizá la titular de esa secretaría. ¿O dónde están los demás funcionarios? ¿Dónde está esta imputación al resto de las personas que participaron, no? Nosotros no estamos señalando específicamente a funcionarios en específico, simplemente nosotros estamos velando porque en primer lugar se respete el debido proceso y en segundo lugar se agoten todas las investigaciones, Rodolfo, necesarias para que todas las personas que se robaron este dinero y desviaron los recursos paguen con cárcel y en segundo lugar, y quizá más importante, regresen el dinero desviado. Aquí hay algo muy importante que hay que puntualizar, Gerardo Carrasco.
Esta investigación que realizan Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, además de Animal Político, no se quedó solamente en una investigación periodística de gran calado, sino que dio un paso más. Se realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades. Mira, sí. Sí, no, dime. Si pasa el tiempo, no se cita a las personas hasta que aparece en los medios de comunicación una filtración donde dice: Rosario Robles ha sido citada. Apenas el día de ayer sale Rosario Robles a decir: me acaba de llegar un citatorio que era para el día 8 de agosto y que su abogado ya modificó la fecha. A ver, quiero puntualizar lo siguiente, Gerardo Carrasco. Ustedes hacen una denuncia en contra de quien resulte responsable. No se señalan nombres ni apellidos de funcionarios, ¿es correcto? Así es, se señala que debe vincularse en todo caso a proceso a quien resulte responsable que trabaje o haya laborado en estas secretarías y en la Universidad Autónoma del Estado de México, y se ofrecieron las pruebas que teníamos nosotros al alcance. Y bueno, pues es la propia Fiscalía la que determina que un primero responsable quizá pudiera llegar a ser la exsecretaria de Sedesol. Y lo que mencionas también es muy importante, Rodolfo. No podemos dejar los escándalos de corrupción únicamente en los medios de comunicación. Por eso contamos con un área de litigio estratégico en Mexicanos contra la Corrupción, a través de la cual tratamos de que el impacto genere también incidencia. Es decir, la incidencia es quizá bajar un poco los niveles de impunidad que tanto lastiman a nuestro país. Entonces, estaremos viendo cómo avanzan las investigaciones. Los desvíos de recursos públicos son cuestiones bastante graves, sobre todo en tratándose de programas sociales. Y por otro lado, pues sí, se tiene que cuidar la presunción de inocencia y el debido proceso, pero no necesariamente porque sea un derecho de las personas imputadas, sino porque muchas veces desde la opinión pública se trata de culpar a los jueces del Poder Judicial de la Federación, que empiezan a otorgar amparos, pero la mayoría de las veces ellos están haciendo su trabajo. A quien nunca se le señala es al Ministerio Público, que hace quizá a veces mal su trabajo. Entonces, muchas veces los amparos que son otorgados al final por violaciones al debido proceso es por culpa de quienes integran las carpetas de investigación. Entonces, es lo que hay que cuidar muchísimo en este caso. Hacer uno de los que quizá más lesionó a México en temas de corrupción en el presente siglo, lo que tiene que hacerse es una investigación cuidadosa, que tengan buenos abogados por parte de la Fiscalía, que quienes puedan y tengan elementos coadyuven con el Ministerio Público para que paguen todos. Los desvíos se encuentran probados porque los informes del los informes utilizados en la investigación periodística de la estafa maestra vienen de la Auditoría Superior de la Federación, es decir, vienen de elementos objetivos. Los desvíos están probados. El trabajo de la Fiscalía es únicamente saber quién fue. Entonces, lo que no puede llegar a pasar, porque sería muy lastimoso y lamentable para México, es que la investigación se cierre sin tener una sola persona vinculada al proceso, o por lo menos más personas, porque para participar en un esquema así de estafa tienen que participar cientos de personas. Y en segundo lugar, que se regrese el dinero desviado a la Hacienda Pública Federal. Sí, aquí acabas de decir algo muy importante, Gerardo Carrasco, director de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Voy a tratar de hacer una capitulación de lo que nos has estado comentando y planteado. Primero, se trata de un presunto fraude, lo voy a utilizar en esos términos porque persiste el principio de presunción de inocencia, cuando ustedes ya lo documentaron con información proveniente de la Auditoría Superior de la Federación. Pero vamos a decirlo, primero, existe una maquinación de un presunto fraude de varias dependencias del gobierno federal con más de 7,000 millones, ustedes hablan de 7,600 millones de pesos, que fueron utilizados de programas sociales tan sensibles como la Cruzada contra el Hambre, involucrando universidades cuyo prestigio ya quedó manchado, y combatiendo la corrupción y, lo más importante, la impunidad. Lo que se busca es, uno, que se dé con los verdaderos responsables,
que no exista impunidad y lo más importante, que se resarza el daño, es decir, que ese dinero pueda ser regresado a las arcas públicas. ¿Estoy en lo correcto en el objetivo que ustedes persiguen en Mexicanos contra la Corrupción? Es lo correcto. Y así en distintos casos de posible corrupción de esta administración y de la pasada, pues estamos trabajando mucho para lograr, a final de cuentas, cumplir con nuestro objetivo, que es reducir la impunidad. Gerardo Carrasco, mira, las dependencias públicas per se, por sí mismas, están siempre cuestionadas en cuanto al manejo claro o prístino que deben de tener del dinero. Pero hay un tema, un capítulo aquí que se abre, que me llama más la atención: la utilización de universidades públicas que se prestaron para este mal manejo del dinero. ¿Tienen ustedes los nombres de esas universidades que fueron utilizadas? Pues miren, toda la información viene en la página de internet de Mexicanos contra la Corrupción, que es contralacorrupción.mx, sí, y en el portal web también de Animal Político, sí. Y bueno, pues son distintas universidades estatales, y de las que participaron quizá en los desvíos más fuertes es la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos. Pero bueno, toda esta información de la llamada estafa maestra, un reportaje periodístico que incluso ganó premios a nivel internacional por su objetividad y por todo el trabajo que se hizo a través de meses por parte de estos valientes periodistas, bueno, pues puede llegar a consultarse de esta manera. Dos de manera muy destacada, la Universidad Autónoma Metropolitana y la del Estado de Morelos, que por cierto a su director fue detenido en la época en la administración de Graco Ramírez. Así es, Universidad Autónoma del Estado de México. Del Estado de México. Gerardo Carrasco, ustedes como denunciantes tienen derecho a revisar la carpeta de investigación. Miren, este fue todo un problema desde el principio, Rodolfo, porque desde un principio se solicitó que se nos reconociera la calidad de víctima por tener elementos derivados de las investigaciones periodísticas para, uno, poder coadyuvar con el Ministerio Público ofreciendo pruebas directamente en la carpeta, poder consultar el expediente en segundo lugar, y en tercer lugar poder impugnar posibles irregularidades por parte de la Fiscalía o incluso por parte de autoridades judiciales. Sin embargo, esta puerta hacia nosotros fue cerrada en la cara por parte de la Fiscalía, y lo que tuvimos que hacer fue acudir al juicio de amparo, logrando que se nos reconozca esta calidad de víctima, porque la administración de justicia tiene que hacerse de la mano de quienes descubren estafas y esquemas de corrupción. Tiene que apoyarse de la ciudadanía, pero sobre todo tiene que reconocerse a la sociedad civil, que tiene distintos objetivos. Asociaciones civiles que tengan como objetivo el combate a la corrupción tienen que reconocerles cierta calidad de afectados, porque su trabajo se ve mermado en caso de que no se permita la coadyuvancia. Sí, esperemos, Gerardo Carrasco, que la Fiscalía finalmente, como tú bien lo apuntas, reconozca ese carácter de víctimas, no solamente a ustedes, a organizaciones, sino a todo el pueblo de México, que fuimos defraudados con 7,670 millones de pesos, una cantidad exorbitante, que tan solo con decir la cifra se eriza la piel, y sobre todo cuando se dice había más de 1,000 millones de pesos destinados al combate al hambre, y terminaron en los bolsillos de unos funcionarios, y que no fue una dependencia, no fue dos, fue, dices, casi la mitad de las dependencias que tiene el gobierno federal, lo que habla de una maquinación de otro orden, y que deben de estar los responsables muy arriba, que no puede ser, en este caso nada más Rosario Robles, la única, la que esté en la picota en este momento. Esperemos, Gerardo Carrasco, que la Fiscalía cumpla su trabajo como debe de ser, y que no hayan desempolvado este expediente simple y sencillamente por una vendetta política o por tratar de tender una cortina de humo cuando la economía mexicana se está cayendo. Pues miren, creo que es muy pronto para lograr anticipar ciertos resultados. Es un avance, como te comentaba hace rato, el hecho de que se pretenda formular imputación en contra de una persona. Sin embargo, pues falta mucho por ver si esto queda en impunidad o simplemente quedará en un intento por combatirla, y pues con mucho gusto, Rodolfo, les estaremos informando cualquier avance al respecto que llegue
a nuestras manos. Te lo agradeceríamos de antemano, Gerardo Carrasco, para poder irle dando seguimiento. Puede ser la piedra angular para que en México no se vuelvan a cometer este tipo de abusos. Esperemos que esto sirva precisamente para ello. Muchas gracias, Gerardo Carrasco. Un abrazo a todos, muchas gracias.